Vamos al Migranálisis, en esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, profesor investigador de Migración y Derechos Humanos del Colegio de la Frontera Norte, Unidad Nogales, egresado del doctorado en Estudios de Migración de El COLEF, investigador invitado de Continente Móvil para el Migranálisis, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. Israel, qué gusto saludarte, muy buenos días. Nos ibas a hablar entonces, pues, de las agencias de reasentamiento voluntario de refugiados, en este caso, en Estados Unidos. Así es, David. Efectivamente, vamos a hablar sobre estas agencias, también conocidas como VOLAC, por su nombre en inglés, Voluntary Agencies, y cómo estas agencias pues entran en acción una vez que se da el otorgamiento de la condición de refugiado. Pero quiero hablar de un punto súper importante que a veces no está muy claro. Hay dos maneras de que se determine la condición de refugiado. Aunque deberían de ser los estados nacionales quienes otorguen esta condición de refugiado, la realidad es que pues hay estados nacionales que no tienen la capacidad para determinar, ni las instituciones para determinar quién pueda ser beneficiario de esta condición de refugiados. Entonces, cuando los estados no tienen capacidad, el ACNUR entra a dar esta determinación de la condición de refugiados. También entra cuando no tienen los estados firmado o ratificado lo que es la Convención del Refugio de 1951, entonces también hay una actuación directa por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y lo otorga, digamos, supranacionalmente. Entonces, partimos de esa situación que puede ser a través del Estado Nacional o a través de el Alto Comisionado de manera directa. Una vez que ya se tiene esta condición de refugiado, pues la labor de las agencias es ayudar no solo el traslado desde el lugar donde están las personas que ya fueron declaradas refugiadas hacia los Estados Unidos, sino participar prácticamente en todo el proceso de integración a el país en donde están llegando, que en este caso pues es los Estados Unidos. Cabe señalar, David, que esta determinación de la condición del refugiado bajo mandato, así se le conoce, pues aplica entre 50 y 60 países, es decir, esta cantidad de Estados-nación no están en capacidad de hacer el procedimiento para declarar a una persona refugiado. En el caso de México, pues sabemos que es la Comar la que otorga esta condición y aún así el ACNUR está ahí apoyando y sobre todo por que falta capacidad instalada por parte de la propia Comar. Pero digamos que en el caso de nosotros es el propio país, el propio México, el que otorga esta condición de refugiado. Sin embargo, si vemos el mapa global, prácticamente todo el norte de África y pues la mayor parte de los países de Asia, incluido China y todos los que están alrededor, pues no otorga la condición de refugiado. Entonces, en estos casi 60 países alrededor del mundo, ACNUR es la que da esta determinación. Y para darte algunos datos, por ejemplo, en el 2017, más de 250,000 solicitudes pues fueron recibidas por la ACNUR para que lo otorgara de manera directa. Y bueno, esto cayó en el 2020 debido a la pandemia a casi 50,000, esto digamos por las condiciones propias de esta época, pero hablamos pues de una situación que casi no se sabe o no se habla sobre esta posibilidad, David.
Oye, ¿y qué papel tienen estas agencias como la Comar y como la ACNUR entonces en países como el nuestro? Porque, por ejemplo, en esta frontera sí los vemos muy activos, dando apoyo y orientación, y me imagino que eso es parte de lo que algunos nos podemos preguntar cuando nos explicabas que hay países donde sí pueden resolver la condición de refugiados, pero en nuestro país pues no pueden, más bien, no pueden hacerlo o no tienen los mecanismos, pero entonces en nuestro país tengo entendido que sí existe ese mecanismo y qué tipo de apoyo entonces dan estas agencias. Ok, hay que tomar en cuenta en el marco de lo que estamos platicando que lo que hace la agencia es fortalecer la capacidad instalada de los países para que pueda tener, digamos, al 100% en cuanto a la demanda que se está presentando, los sistemas para determinar esta capacidad. Entonces, apoyen eso y apoyen muchas otras obras que se realizan, capacitaciones, pero digamos que efectivamente en la determinación de la condición de refugiado, pues digamos que es un acompañamiento. Y es muy importante porque para que entre, digamos, una de estas agencias de reasentamiento, es importante que la ACNUR determine que en el dado caso que el país donde se solicitó, en caso de que el Estado-Nación le haya dado la condición, no es adecuado para que la persona permanezca, aunque le hayan dado la condición de refugiado. Muy bien. Entonces, ahí es cuando la ACNUR dice, ok, tiene la condición de refugiado, ya sea otorgado por ti, Estado-Nación, o por mí, como organismo de la Organización de las Naciones Unidas, pero por las condiciones particulares de los casos, es riesgoso que permanezca aún en este territorio. Y hablamos de opositores políticos, de personas pertenecientes, por ejemplo, a la comunidad LGBTI, hablamos de niños, de víctimas de trata y casos muy específicos. Cabe señalar que es muy pocas las personas que entran como a estos programas de reasentamiento, pero es muy importante la labor que se hacen porque son casos de alto riesgo. Y también hay una serie de investigaciones que hacen que se llaman COI, que son una serie de análisis de contexto que están en línea sobre las condiciones de los países de los que están huyendo las personas refugiadas y que apoyan a que se determine este reasentamiento por parte de estas agencias que, como te decía, ayudan desde a comprar el boleto de avión del país en donde están, y me tocó, por ejemplo, leer una tesis de cómo desde un tercer país estaban sacando a personas refugiadas afganas hacia, en este caso eran agencias que operaban en Canadá, pero digamos que es la misma lógica. Coordinar el viaje para la llegada, recibir a las personas en el aeropuerto, hablamos normalmente de personas que no hablan inglés, darles asistencia financiera, asistencia médica, educación, capacitación, darles seguimiento por el empleo, insertarlos en la comunidad y, bueno, defenderlos. Y entre las más famosas tenemos unas que son muy conocidas, como Hayas, que le hemos oído nombrar bastante ahora acá en México, que es una agencia de origen hebreo, pero también tenemos la ahora llamada Global Refugee, que es la agencia de los luteranos, antes conocida nada más como LIRS, LIRS, y International Rescue Committee, el IRC, entre aproximadamente 10 que son reconocidas por el gobierno de los Estados Unidos. Oye, Israel, y nos quedan 1 o 2 minutitos, pero además de tu conclusión, sí te preguntaría que si bien creo que a muchos nos parece que hacen un trabajo increíble y fundamental estas agencias, y tienen muchos reconocimientos, sé que también no han sido, no han estado libres de la crítica. ¿De dónde viene la crítica a este tipo de agencias? Sí, bueno, digamos que hay dos puntos de vista, ¿no? Desde la teoría crítica se señala que estas agencias son paternalistas, aparte de tener un origen religioso, ¿no? En el sentido de que no permiten que la agencia de los propios migrantes
sea tan suficiente que no tengan que depender de estos apoyos. Entonces, por ahí va la crítica. Pero si tú lo ves desde la teoría de la gobernanza global, estamos viendo un sistema que, si se conoce de manera adecuada, y es por eso el darlo a conocer aquí en el Migranálisis, aquellas personas que estén en capacidad pueden acogerse al apoyo que dan estas agencias. Entonces, sí, es criticable que mantengan, por ejemplo, las desigualdades, pero por otro lado, es como está funcionando el mundo para llegar a los pocos países que son seguros para estas personas que están huyendo pues de contextos súper complicados, claro, donde su vida corre mucho peligro en África, en Latinoamérica, en Asia. Entonces, hay que conocerlo, porque es lo que opera, ¿sí? Hablando desde el punto de vista pragmático. Entonces, la invitación pues es a conocer quienes estén en estos supuestos y ver la posibilidad de acogerse a alguno de estos programas. Como te decía, no todos van a tener la posibilidad, pero quienes lo tengan, pues qué bueno que puedan rehacer sus vidas, David. Oye, y pues un tema que dejamos abierto porque además de que está muy interesante, creo que nos quedamos un poquito cortos. Ya tendremos oportunidad de recuperarlo y también algunos comparativos que por ahí se pueden hacer de otras organizaciones que ayudan a otros grupos vulnerables y que también tienen un origen religioso y por eso los han criticado, pero nunca los hemos visto imponiendo su religión. Simplemente lo hacen y ya lo platicaremos por una vocación distinta. Gracias, Israel, que tengas un excelente miércoles. Buenos días. Buenos días, un saludo a toda la audiencia, muchas gracias. Gracias, es el doctor Israel Ibarra con el Migranálisis del día de hoy.